Hola amigos y amigas. Bienvenidos a nuestro nuevo capítulo del podcast del Portal. Yo soy Tania. Y yo soy Darlene. Y hoy estaremos conversando con Juan Andrés Orellana, licenciado, máster y doctor en Ciencias Biológicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Él estudia el consumo de alcohol y la relación que existe con nuestro sistema neurológico. Bienvenido, Juan. Hola, Darlene y Tania. Un gusto estar acá con ustedes y muy agradecido de la invitación. Bueno, para comenzar esta conversación, Juan, nos gustaría preguntarte ¿por qué enfocaste tu carrera en el estudio del alcohol? Bueno, Darlene, la verdad es que el enfoque en el alcohol ha sido en los últimos años. Particularmente en mi carrera la he enfocado junto con los miembros de mi laboratorio en el estudio de la comunicación de las células del sistema nervioso. Que quizás como la mayoría sabe, hay dos tipos fundamentales, que son las neuronas y otro tipo importante de células que son las glias. Nosotros hemos trabajado en diversos modelos patológicos y últimamente en los últimos 4 o 5 años nos hemos enfocado en la problemática del alcohol por varias circunstancias. Uno, porque es un problema alarmante mundial y también en Chile, el hecho de que el consumo de alcohol vaya en aumento en las últimas décadas, y sobre todo en la población adolescente. Y la verdad es que a pesar de que hace mucho tiempo se ha estudiado el por qué el alcohol genera distintos daños en la conducta y en el desarrollo del cerebro, todavía los mecanismos no han sido comprendidos en su totalidad. Y es por eso que nosotros hemos enfocado desde nuestra perspectiva un poco más a nivel celular, lograr entender dos procesos clave. Uno es relacionarlo con el efecto agudo o más bien rápido del alcohol sobre la función del cerebro, y también el efecto a largo plazo, en términos de lo que es conducta y también efectos sobre la sobrevida y muerte, digamos, de las células del cerebro. Básicamente es eso. Nosotros hemos trabajado con varios modelos. No sé si queremos interiorizarnos tanto con eso, pero esa es como, digamos, el escenario o el contexto. Básicamente la preocupación por lo que sucede actualmente en nuestro país a nivel mundial. Y también el hecho de que todavía se desconocen los mecanismos de cómo el alcohol genera daño y problemas a nivel, digamos, del cerebro, y cómo eso se traduce en problemas sociales, económicos y de salud. Y a partir de eso me gustaría agarrarme y básicamente a ver si me ayudas a derribar un neuromito de ¿es efectivo que el alcohol mata a las neuronas? A ver, dependiendo del punto de vista, o sea, en modelos experimentales, si tú usas el alcohol, digamos, primordial, digamos, de los brebajes etílicos, que es el etanol, en altas dosis sí produce muerte celular. Ahora la pregunta importante es saber qué es lo que sucede en el cerebro de un humano, digamos. Eso es distinto. Hasta el momento no hay estudios que puedan determinar realmente si se produce daño o muerte celular rápida, pero sí lo que se sabe es que cuando tú miras el cerebro de personas que han consumido alcohol por largo tiempo, alcohólicos ya dependientes, hay una disminución en el tamaño de distintas zonas del cerebro que son importantes, por ejemplo, para la toma de decisiones, la memoria, como es el hipocampo, y también con las áreas relacionadas con las emociones, como es la amígdala, el núcleo accumbens. Y eso también está relacionado con la psicopediatría que está detrás de los problemas de la adicción. Pero si tú me dices en términos, cuando uno lo ve, digamos, en el laboratorio, y tú aíslas, recuerden que mucha de la investigación científica, lamentablemente, en ciertas circunstancias hay que tratar de reducir los problemas a cosas simples. Si tú miras una neurona y le pones alcohol, etanol particularmente, en altas dosis en el tiempo se va a morir.
En un organismo completo donde hay un montón de factores y otras cosas, eso es distinto. Lo que sí se sabe es que produce daños del desarrollo, sobre todo, por ejemplo, mujeres embarazadas en etapa de gestación que consumen alcohol, hay un montón de evidencia que indica que los hijos de esas madres tienen un montón de problemas en el desarrollo. Personas adultas, adolescentes que consumen alcohol también tienen problemas en el desarrollo y la función de diversas funciones cerebrales. Por lo tanto, es muy probable, más allá de que se haya muerto o no, lo importante es saber si la función que tienen esas células y esos circuitos cerebrales se ve afectada o no. Independientemente de que haya muerte o no, lo importante es saber si se afecta. Y el punto es que sí se afecta. Y eso ya es un problema de gran preocupación. O sea que ese neuromito igual tiene algo de cierto, por lo Es que... cierto, digamos. El punto es que es difícil poder, digamos, trasladar toda la información de modelos in vitro o incluso de modelos in vivo en animales a lo que pasa en el ser humano. Pero ya el hecho de que tú sepas que se disminuye el tamaño del cerebro o de ciertas zonas del cerebro, que puede ser muerte celular de las neuronas o están cambiando su morfología o se están dividiendo menos, porque ya sabemos que hay ciertas zonas del cerebro donde ocurre división de las neuronas. Lo que antes se pensaba que era digamos, era un mito, ahora se sabe que es real. Hay reproducción de neuronas en el cerebro en etapa adulta. Por lo tanto, ese mito en cierta forma no es un mito, o sea, el cuerpo produce efectos que son dañinos. Ojo que eso depende mucho del contexto, digamos, de la persona, el tiempo. No es lo mismo consumir alcohol de manera moderada que consumir alcohol de manera crónica y excesiva. Eso podemos andar más adelante si quieren, digamos, entrar en ese tema. Sí, igual es interesante saberlo porque dentro de lo que nosotros hemos buscado, ¿cierto? Nos aparecía que somos el tercer país de Latinoamérica, por lo menos, que consume más alcohol. Entonces, Sí. igual es bueno saber a lo que nos exponemos, ¿cierto? Cada vez que disfrutamos o nos tomamos algo de alcohol para disfrutar con nuestros amigos, por ejemplo. Bueno, si uno ve los términos que maneja la Organización Mundial de la Salud, el consumo moderado de alcohol, que quiere decir tomar una vez al día 350 ml de cerveza o una copa de vino, o un dedo o dos dedos de algún destilado de alto calibre, como de 40 grados, puede ser vodka, whisky, es un consumo moderado. Si es que ocurre una vez al día dentro de la semana, digamos, o sea, puedes hacerlo los 7 días de la semana, digamos, una vez. Eso es moderado y eso se considera algo inocuo, no digamos que es beneficioso, pero es inocuo, en personas que tienen un organismo saludable. ¿Qué quiere decir eso? Que son personas que tienen un estilo de vida donde hacen deporte, donde tienen una dieta sana y equilibrada y que dentro de un contexto social están protegidos, digamos. No son personas en riesgos sociales. ¿Qué quiere decir eso? Que están dentro de una familia estable, por lo tanto no tienen problemas o trastornos psicológicos, digamos, que puedan mermar de alguna manera, por ejemplo, el sistema inmune. Entonces, eso es lo que se considera consumo moderado y que por lo tanto no es perjudicial, digamos, a largo plazo. Pero eso depende del contexto que yo les digo, digamos, que tienen que dar una serie de variables para que eso, digamos, sea inocuo. Incluso se sabe que ese consumo moderado puede ser un factor protector para ciertas enfermedades. Hay muy pocos estudios buenos acerca de eso, pero sí hay cierta evidencia que indica que podría ser protector, por ejemplo, para algunos trastornos cardiovasculares. Pero una vez más, quiero hacer hincapié que esto es dentro del contexto de personas que tienen una vida saludable. ¿Qué pasa si ese consumo moderado ocurre en una persona que tiene un bagaje de problemas o enfermedades crónicas como diabetes o por ejemplo, trastornos psiquiátricos? Ese consumo moderado ya deja de ser inocuo y puede ser incluso un factor de riesgo para desarrollar otro tipo de enfermedades crónicas, problemas al hígado, problemas a los riñones, etc. Incluso ese consumo moderado a la larga puede ser un gatillante para generar un consumo ya
más episódico, se puede transformar ya en un problema de uso de alcohol y de abuso de alcohol. Igual quería Sí. rescatar algo que dijiste sobre este consumo que podría ser una vez al día, por ejemplo, y que resultaba finalmente, entre comillas, inocuo para las personas que son sanas o que no tengan este tipo de enfermedades como diabetes o enfermedades psiquiátricas. Pero ¿qué pasa cuando, o sea, nosotros hemos visto, ¿cierto?, de que en los días sábados, los fines de semana, reducimos todo ese alcohol que pudimos consumir durante la semana en una pura noche? Y Sí, que es algo común que sucede por lo menos entre los jóvenes o en los famosos carretes, que no sé qué son. me imagino que no lo saben. Bueno, Juan, la verdad. a mí me gustaría vincularlo un poco de repente con la situación nacional que se vivía antes de esta cuarentena un poco. Por ejemplo, para el 18 de septiembre, donde se sabe que en esa semana hay un boom de consumo de alcohol y que finalmente a mí con lo que nos estás contando como que me llama la atención, o sea, puede que una persona no haya tomado en todo el año, pero que esa semana se revienta tomando. Eh, ¿Qué tan perjudicial es Claro, esta situación? pero, claro, pero ojo que este tipo de medidas que yo les digo son medidas, me refiero al consumo de un trago de este tipo, 350 ml de cerveza, una copa de vino. Si tú superas el límite de 7 de esas a la semana, ya es un problema de alcohol. Y ahí pasas a otra modalidad. Lo que dice Tania es un patrón de consumo de alcohol que es relativamente nuevo, tenemos 10 años, que se da preferentemente en la población joven y adolescente, que se llama, en inglés se llama binge drinking, se ha traducido como consumo excesivo de alcohol en corto periodo o de atracón, como dicen los españoles, que consta, hay varias definiciones, pero la de la OMS es como el consumo de más de 4 tragos de los que yo mencioné en un corto periodo de tiempo de 1 o 2, digamos, de 1 a 2 horas, que sobrepasa una concentración de alrededor de 50 milimolar de concentración de alcohol en la sangre. ¿Okay? Y ese es un patrón de consumo de alcohol súper preocupante, por dos razones, sobre todo en adolescentes. Una, porque es un patrón que no genera dependencia en el corto plazo, por lo tanto, las personas, sobre todo los jóvenes, tienen una cierta sensación de seguridad de que no les produce a largo plazo un problema de adicción, lo cual ha sido derribado ese mito porque ya se sabe que cuando esto se transforma en una modalidad conductual que pasa sobre los años, ya en la adultez hay un riesgo de ser alcohólico. ¿Okay? Pero lo más importante aquí es que ese tipo de consumo de alcohol genera un daño súper agudo y rápido de neurotoxicidad, porque las personas consumen alcohol de manera tan rápida que el organismo sufre una descompensación en donde se genera bradicardia, baja la respiración, digamos, el pulso cardíaco, hay una especie de aletargamiento, no hay control motor y lo que se llama el clásico, se apaga la tele, digamos, la persona pierde el conocimiento. Y cuando esto se vuelve de manera repetitiva, genera problemas, digamos, de memoria, de aprendizaje, y lo más importante que, como ya les mencioné hace un momento, a largo plazo puede producir eh, un problema de dependencia, que quiere decir que ya no perseguimos el alcohol o el consumo de alcohol, ya no es solo para pasarlo bien o para facilitar ciertas conductas sociales o para ciertas conductas como de reforzamiento social, digamos, de sentirse bien o sentirse aceptado por el resto, sino que ahora se persigue el alcohol para, porque se necesita, porque ya no puedo, digamos, vivir sin ese efecto positivo. Y eso ya es un grado de abuso relacionado con la dependencia. Ahora ya el problema, eso ya es un problema de alcohol ya más grave. Ya no es un consumo episódico los fines de semana, sino que ya se transforma en un consumo que puede ser durante todos los días. Ya el caso más grave es cuando se producen trastornos, digamos, negativos cuando la persona deja de beber.
y ahí es cuando ya el consumo de alcohol no es que persiga volver a ese estado de felicidad, sino que tratar de reprimir los efectos negativos que produce el no consumir alcohol. Cuando una persona llega a un cierto grado de adicción, cuando no se consume alcohol se produce disforia, hay ciertos movimientos, digamos, digamos, de ansiedad, se pierde el sueño, hay un montón de factores negativos. Y ahí la persona necesita consumir alcohol para tratar de eliminar esos efectos. Entonces hay un montón de parámetros cronológicos que uno pudiera describir en cómo puede evolucionar desde un consumo moderado a un consumo de binge drinking, que es el consumo excesivo de alcohol en los fines de semana, en los carretes, como decían también, a después pasar un consumo de alcohol abusivo y ya un alcoholismo que ya es súper difícil de salir de él. Me gustaría también precisar un punto. Chile es el país que más consume alcohol dentro de los adolescentes. Marihuana y cocaína, según la última encuesta que se hizo creo que el año pasado, lo cual nos pone como uno de los países con problemas de alcohol a nivel mundial muy potente. Así que eso es algo muy, muy importante donde hay que poner un ojo no solamente en términos de nivel de investigación, sino que también a nivel social. Bueno, nosotros tenemos el Senda, que es el que está preocupado, digamos, en tratar de aterrizar todas estas problemáticas a nivel de, sobre todo, lo que son los colegios y la población, digamos, joven. Sí, efectivamente, y con base a eso, había un estudio que se publicó igual no hace tanto, que estaba relacionado, ¿cierto?, a ciertos rangos etarios de consumo de alcohol en Chile, y el más alto era entre los 14 y los 24 años, que son, por lo que nosotros hemos visto, donde se encuentra la gran cantidad de nuestros oyentes, así que tienen que tener mucho cuidado con su consumo de alcohol. Bueno, Y haciendo, sí, me gustaría hacer un alcance un alcance personal. con respecto a ese dato, que también nos sorprendió mucho, que eran de mujeres. No, por supuesto, no, obviamente no. Ya pasé ese rango etario ya, pero me refería a que de 14 a 24 años lideraban el consumo de las mujeres y posteriormente los hombres aumentaban el consumo a lo largo de toda su vida. O sea que en la adolescencia principalmente el consumo venía de parte de las féminas. Sí. Qué irónico igual. ¿Qué nos puedes decir con respecto a eso, Juan? Mira, bueno, hay un alcance importante. Los adolescentes consumen alcohol más que los adultos, o por qué se desata eso de manera más importante, digamos, en esa edad, por dos razones. Una tiene que ver con una cuestión del desarrollo del cerebro. Cuando ustedes saben, digamos, es importante saber de que el cerebro termina su desarrollo alrededor de los 24 o 25 años. Por lo tanto, durante la adolescencia todavía el cerebro está en desarrollo. Y hay dos zonas importantes que son precisamente las relacionadas con el consumo de alcohol y porque nos pudiera dar una pista acerca de esta diferencia de por qué los adolescentes consumen alcohol. Una es la corteza prefrontal, que es la encargada de la toma de decisiones, del control, de la medición de las consecuencias. Y la otra es la zona del sistema límbico que está relacionada con las conductas relacionadas con el apetito, con la satisfacción, con el placer. Y resulta que en los adolescentes existe una ventana o una discrepancia entre el desarrollo de ambas zonas. Durante la adolescencia el sistema límbico se desarrolla con mucha más prontitud, mucho más temprano que lo que se desarrolla la corteza prefrontal. Y es por eso que se explica que los adolescentes, los jóvenes, tienen conductas mucho más impulsivas y no miden las consecuencias en ese periodo de tiempo. Y eso va cambiando a medida que se pasa desde la adolescencia a una etapa de adulto joven, digamos. Por lo tanto, ese es un punto. Y el otro punto de por qué el alcohol y en general las drogas son importantes en ese punto es porque el consumo de drogas mantiene esa diferencia o la altera en el tiempo. Quiere decir eso que esta diferencia que en una persona normal
se termina se equipara alrededor de los 20, 22 años, en personas que consumen alcohol o otras drogas, esa diferencia se mantiene, por lo tanto se retarda el tiempo en que la persona empieza a tomar decisiones con mayor control o con mayor convicción o con medición de las consecuencias. Y por lo tanto, los adolescentes tienen una mayor probabilidad de generar conductas adictivas, si es que consumen drogas en ese periodo de tiempo durante la adolescencia. Con respecto a la cosa de las mujeres versus los hombres, yo tenía entendido que al menos en Chile el consumo de alcohol es principalmente por los hombres. Creo que en la etapa adolescente hay una cierta, no debe ser significativo, pero debe ser un poquito más las mujeres. Pero eso se puede ver también con, no sé si hay una explicación, digamos, psicológica o de maduración con respecto a los hombres, pero lo que sí se sabe es que en la adultez los hombres son los que tienen un mayor consumo de alcohol. Quizás uno podría empezar a elaborar hipótesis. El hecho de, por ejemplo, la mujer quizás en el pasado toma, ahora no tanto, pero la labor, digamos, de lo que es la maternidad, por ejemplo, también de alguna manera inhibe un montón de conductas que son más bien impulsivas. Quizás en la adolescencia la mujer tiene oportunidad de hacer cosas más impulsivas que ya después en la etapa de los 20 a los 30 años cambia por el proceso de la maternidad. Aunque uno esperaría que en el hombre también, sí que también cumple con el mismo rol, digamos, pero bueno, todos sabemos cuál es la realidad, digamos, con el problema de la diferencia de género y la desigualdad de género. Pero no me aventuraría a dar una hipótesis de por qué puede existir esa diferencia. A mí me gustaría, bueno, no quiero hacer pensar a mis auditores que quiero fomentar el consumo de alcohol, pero me gustaría preguntarte, Juan, ¿hay alguna diferencia en el tipo de alcohol que van a consumir las personas? O sea, si yo tomo una cerveza, un destilado, un vinito, ¿es mejor, es peor? ¿Qué nos puedes decir respecto a eso? Bueno, uno se puede remontar a los tiempos donde cuando emerge el procesamiento del alcohol, que comenzó con la fermentación en los primeros pueblos alrededor de los 6.000, 4.000 años antes de Cristo. Y el alcohol viene de una palabra árabe que quiere decir algo sutil o sublime, elixir sublime, digamos. El consumo moderado de alcohol desde tiempos inmemoriales siempre generamos cierto grado de bienestar o placer. De hecho, el whisky viene, la traducción, digamos, de la lengua, no estoy seguro si es anglosajona o galés, no sé, pero quiere decir como agua de la vida, digamos. Lo mismo el vodka. Y de hecho se usaba como una especie de medicamento alrededor de los 300, 1300, 1600 como una forma de tratar de sedar a distintos dolores y generar una sensación de bienestar. Ahora, con respecto a tu pregunta, ese es el contexto del fondo. El alcohol moderado siempre va a generar una satisfacción, digamos, que claramente es una droga, ¿okay? Entonces eso hay que tenerlo bien claro, aunque se publicite de manera exacerbada en la televisión, en la radio, y se usen un montón de modelos publicitarios para fomentar su consumo, sigue siendo una droga y una de las drogas más importantes para inducir el consumo de drogas más duras, ¿okay? Junto con el tabaco. Ahora, si tú me preguntas qué alcohol es el mejor, el alcohol es el mismo. El punto es que uno tiene que considerar el grado de alcohol que tiene cada uno de los brebajes que se usa. Entonces ahí tú puedes ir a una tabla, en la cerveza y generalmente el que tiene menor, digamos, graduación de alcohol, que son 5% a 9%, si te pasas de una cerveza normal, leve, a una fuerte como una Golden Drag, como una cerveza belga. Después tienes lo que es el champán o los espumantes, el vino, y ahí uno puede empezar a complejizar, porque, por ejemplo, hay brebajes alcohólicos que tienen otros componentes. El vino, hay varios estudios que indican que, como proviene de la uva, contiene un montón de antioxidantes, resveratrol, etc.
Entonces hay algunos brebajes alcohólicos que no solo tienen etanol, sino que tienen otro tipo de componentes que podrían, digamos, ser útiles, digamos. Tienen calorías, por lo tanto, de hecho, por mucho tiempo la cerveza también se utilizaba como, digamos, una bebida, digamos, nutritiva, ¿no? En la antigüedad, digo. Ahora, si tú vas escalando, digamos, ya al destilado, que ya es otro proceso, digamos, ya cuando el alcohol se ha purificado de otro tipo de compuestos, ya la graduación es mucho más fuerte. Tienes alcohol, digamos, del 40%, si vas al pisco, al vodka, al whisky. Ahora, un punto importante es que en el proceso de destilación depende de la calidad del proceso. Cuando se destilan alcoholes, se crean otros subproductos, entre ellos el metanol. Y ahí sí yo te podría decir que dependiendo de la calidad de la destilación, que precisamente está asociada con el precio, digamos, del alcohol que uno compra, uno puede encontrar algunos alcoholes destilados que podrían tener presencia de metanol, y eso sí que es bastante tóxico comparado con algunos otros destilados que quizás no lo tienen. Entonces ahí uno podría hacer una referencia. Ciertamente las bebidas alcohólicas que tienen menor gradaje son mucho mejores, digamos. Y si es que uno va a consumir moderadamente, ojalá sean esas. Pero a la larga, si uno consume una botella de cerveza, va a ser igualmente perjudicial si uno consume un vaso de whisky. Ahora, no va a ser lo mismo si uno consume un whisky que te cuesta 2.000 pesos, así que consume, no sé, un Macallan o un Glenmorangie o whatever de los whiskies que son más caros, digamos. Siempre la calidad va dada por la destilación. Pero yo quiero hacer un hincapié, o sea, el alcohol es una droga y es muy importante medir las consecuencias de su consumo. Por lo tanto, no me arriesgaría a decir consuman algún tipo de alcohol u otro, sino que, viendo desde el punto de vista científico, claro, hay algunos brebajes que son menos alcohólicos y algunos que probablemente, dependiendo del grado de pureza, pueden ser menos inocuos que otros, en el consumo moderado. Ahora, si tú vas a consumir no de manera moderada, no consumas alcohol. Ese es el punto. Y ahí no va a importar si te consume el mejor alcohol del mundo o el más purificado. Siempre va a tener un problema de alcohol y de uso de alcohol que no va a afectar no solamente a ti, sino que a tu familia y al resto que tú manejas un auto, etc. Uno podría también hablar de cuáles son más ricos que otros, pero para eso existen los catadores de alcohol. Así que, pero sí, ese es mi punto. Hay que tener ojo con el alcohol. Bien, igual ¿Qué de otra que... pregunta capciosa me van a hacer? No, yo quiero hacer un comentario. Mi abuela es súper malintencionada porque me decía, igual mayor de edad por si acaso, que un vasito de vino, por ejemplo, con la carne o para el almuerzo no hacía daño. Entonces hay que tener ojo también con cómo No, si es comenzamos a consumo involucrarnos. moderado. No, pero si es una vez al día, una copa de vino no, es inocuo, así que tú llevas una vida saludable. Ah, ya. No va a producir. El punto es que, ¿cuál es el punto? Una de las cosas del consumo de alcohol tiene también ciertas relaciones genéticas. Hay cierta predisposición al consumo de alcohol. Entonces uno también tiene que indagar en su historia, en su familia. No es lo mismo que alguien empiece a beber alcohol de manera moderada, si que tiene una historia familiar de consumo de alcohol. Entonces todas esas cosas son las que se tienen que medir si uno va a tomar la decisión de empezar a tomar alcohol. O si lo va a hacer de manera moderada o no. Entonces, esas son las cosas que uno tiene que mirar. Pero obviamente, una vez al día, no sé si una vez al día, pero si se toman estos 7 drinks o estos 7, digamos, tragos que no pasan más de una semana y llevas una vida saludable, no debería ser un problema. ¿Okay? Bien, yo no sé si esto está dentro de tu área de estudio o no, pero he escuchado, no sé si también catalogarlo como un mito, de que el consumo de alcohol, o sea, las personas que son alcohólicas, esta condición se puede heredar a sus hijos o realmente es un mito y me han estado mintiendo.
No es mi área, pero sí en términos, porque hay dos tipos de cómo uno pudiera ver este punto de cómo uno hereda esa conducta. Uno puede ser una conducta que uno lo hereda desde el punto de vista biológico, y eso sí ocurre en términos de lo que mencionabas al principio, que las madres que consumen alcohol durante el embarazo sí pueden heredar, digamos, pueden transformar el desarrollo del cerebro de sus hijos para que ellos en la adolescencia, digamos, tengan un mayor riesgo de consumir alcohol o de ser personas que desarrollen conductas adictivas. Y no solo eso, o sea, hay un montón de otros problemas relacionados con neurológicos, problemas sistémicos en general. O sea, nunca va a ser bueno que una madre, digamos, durante su periodo gestacional consuma cualquier tipo de droga. Hay un montón de estudios relacionados con lo que se llama este término de programación fetal, que es de alguna forma como el ambiente biológico y emocional que se le da al feto durante el embarazo puede afectar el desarrollo de su vida. Ahora, en términos de qué es lo que sucede en las conductas psicológicas, ahí eso deberíamos hablar con un psiquiatra o un sociólogo, pero sí yo me atrevería a decir, digamos, de sentido común, de que personas que viven en un lugar de riesgo social, donde sus padres son consumidores de alcohol, hay una mayor predisposición de que en el futuro desarrollen esas conductas, no por una cosa biológica, sino que más bien una cuestión psicosocial, digamos, de riesgo, digamos, de, de, de vulnerabilidad emocional. Todas esas cosas moldean y de alguna manera constituyen el cerebro, sobre todo en la etapa adolescente. Como ya les dije, la adolescencia es un periodo donde el cerebro es como una esponja, absorbe todas las cosas buenas y las cosas negativas, y moldea, digamos, de manera tal el cerebro de que repercute en tu, digamos, lo que va a ser tu vida adulta. Así que yo creo que no es un mito. Para ir terminando un poco, me gustaría que quizás podríamos hacer una reflexión con respecto a las personas que consumían alcohol socialmente en la época de normalidad, entre comillas, que teníamos antes de esta pandemia, y que actualmente están con el factor encierro en sus casas y se han dado cuenta, entre comillas, que su consumo de alcohol no era tan social. Y quizás estamos tirando ya un poco más a una situación de alcoholismo, quizás. Y qué le podríamos decir a ellos o qué reflexión podemos llegar si es que esta cuarentena ha ayudado un poco al aumento del consumo del alcohol en las personas. Sí, es muy buena tu pregunta. Yo, de hecho, justamente creo que hace varios meses, el Senda hizo una encuesta, sobre todo con la misma, enfocado en la pregunta que tú haces, es decir, ¿qué pasa con el consumo de alcohol de los chilenos durante la cuarentena? Yo lo estuve mirando, porque creo que se ven los resultados hace unos días nomás. El 40% ha consumido menos. Es decir, la gran mayoría ha consumido menos y se debe a tres factores. Uno tiene que ver con el hecho de que disminuye la oportunidad. Es decir, la gran mayoría de los chilenos consumen alcohol de manera social, en un carrete o ir a tomar a algún bar, algún restaurante. También hay un componente relacionado con la salud, es decir, hay personas que han dejado de tomar por un asunto de pensar que eso les puede afectar su salud y su probabilidad de contagiarse con el virus o en el momento de contagiarse ser más vulnerable, digamos. Y otro punto es el económico, el hecho de que las personas tengan menos dinero, digamos, por el asunto de lo que es la pandemia, digamos, económica, de que tienen menos capacidad, digamos, financiera para comprar. Y solo el 21% dice que ha consumido más. Y ahí yo creo que es muy atingente tu pregunta, el punto es que es probable que esas personas sí tengan algún tipo de trastorno relacionado a lo que tú dices, que se han visto en la situación de que al no poder consumir de manera social, como lo siento, se han dado cuenta que tienen una necesidad real de consumir alcohol
independientemente si se juntan o no. Y ahí yo creo que es una de las, digamos, de las paradojas de esta pandemia que ha revelado la mayoría de los problemas, ha expuesto problemas sociales, ha expuesto problemas psicológicos y realmente las debilidades que tiene nuestra sociedad. Yo creo que hasta donde yo sé, el gobierno, el SENDA, ha expuesto algunos números. Este programa del, no me acuerdo cómo se llama, algo de mente, de conscientemente, no recuerdo mucho. Creo que hay números, digamos, donde la gente puede tratar de informarse acerca de cómo recurrir, cómo enfrentar este tipo de problemáticas que sin duda no son simples, son complejas, porque muchas de esas personas probablemente están en estado de hacinamiento, con problemas de desempleo, donde aumentan, digamos, un montón de factores emocionales que pueden, digamos, ser factores estresantes que aumentan la probabilidad de generar adicción. Claramente el alcohol es una de las drogas más fáciles de adquirir y de comprar. Por lo tanto, ese 21% yo creo que es súper importante en términos de poder tratar de proteger y de ir sobre esa gente y tratar de ayudarla. Ahora, no creo que, o sea, ese tipo de personas son las personas problemas en riesgo social. Y quizás no, eso habría que ver las encuestas. Pero sí, ese es mi punto. Yo creo que claramente el hecho de la pandemia en ciertas personas puede ser un gatillante para desarrollar conducta adictiva y hay que ponerle mucho. Pero más allá no puedo indagar porque no es mi área, digamos, pero sí claramente es algo que hay que estar ahí. Súper bien. Hay que tener cuidado igual con nuestro consumo, ¿cierto?, en la cuarentena. Pero yo quiero quedarme con algo que se mencionó en la cuarentena, o sea, en la cuarentena, en la entrevista, que tenía que ver con la neurointoxicación. No sé si estoy manejando bien el término. ¿Puede ser? Neurotoxicidad. Eso. Hay, a ver, cuando uno tiene este tipo de atracones de alcohol, o sea, este gran consumo en un corto periodo, al otro día suele amanecer distinto, algo como llamado como caña o resaca, y quiero saber si, Tania, no, ¿Quieres yo me han saber cómo se contado, siente? si quiero saber qué se siente, ¿esto es la neurotoxicidad o es Eh, más bien una deshidratación debido al consumo del alcohol? Es un conjunto de situaciones. Una de los puntos importantes es el metabolismo del alcohol. El alcohol genera subproductos luego de su metabolización en el hígado, que son generalmente el ácido acético o el acetato. Y eso es uno de los principales generadores de la llamada resaca, que tiene que ver con cambio en el flujo sanguíneo y en el estado, digamos, más que nada del cuánto flujo sanguíneo hay en el cerebro. Y eso genera realmente una disminución y hay una resaca, un dolor, digamos, de cabeza que está relacionado con eso también. Hay una deshidratación porque muchos de los alcoholes son diuréticos y sobre todo la cerveza, por ejemplo, de alguna manera deshidratan cuando uno no consume agua, digamos, en el momento de tomar volúmenes de alcohol que no son moderados. Por lo tanto, por eso una de las principales como estrategias, no es porque yo esté tratando de incentivar el consumo de alcohol en esa modalidad no moderada, pero el remedio urbano es tomar grandes cantidades de agua durante este tipo de episodios, digamos, cuando uno está consumiendo junto con un paracetamol, de alguna manera para disminuir la inflamación que se produce producto del acetato y la deshidratación. Entonces es muy probable que eso disminuya lo que es la resaca. Pero eso no tiene nada que ver con la neurotoxicidad, porque eso es un fenómeno y la disminución de la función de las neuronas y de las células gliales
y es un fenómeno a largo plazo. ¿Okay? Y aunque tú te mejores de esta resaca o inhibas la resaca, el proceso de daño en el cerebro se va a mantener igual. O sea, que te tomes un paracetamol o tomes agua no va a disminuir ese daño. Va a disminuir los síntomas de la resaca, pero no el daño a largo plazo que está causando tomar de esta manera durante los carretes o en los happy hours. Por lo tanto, no al consumo de alcohol de esa manera. Eso es lo que tengo que decir ahora. ¿Ah? Y está bien, porque la Tania dice que no conoce esos síntomas y me parece muy bien. Muy bien. Nos quedamos con esa recomendación entonces. Pero lamentablemente Darling no ha dicho nada, por lo tanto no puedo inferir lo mismo de ella. Ah, bueno, solamente voy a decir en honor a la verdad que nunca he sentido esos síntomas. Sí. Yo tampoco. No lo recuerdo. Oh, esa es una muy buena pregunta que, bueno, que me gustaría quizás hacerla como un tips aparte, quizás terminar el podcast y hacer como una cápsula con esta pregunta. ¿Es verdad cuando a ti te dicen, me borré, me pegué una curadera y me borré, perdí la memoria, no sé qué pasó ayer? ¿Tiene un fundamento científico? ¿Es real que el alcohol afecta tu memoria? Absolutamente real. O sea, el consumo de alcohol de manera excesiva, como la que estamos describiendo hace un momento, genera una pérdida de memoria a corto plazo, que se llama una amnesia anterógrada. Está producida por alteraciones en la circuitería del hipocampo, que es una de las zonas más importantes relacionadas con el almacenamiento de la memoria y el aprendizaje. Y ese es un problema que pasa cuando se toma se consume alcohol en un grado mayor de lo normal. Ya no es una copa, sino que son varias copas de vino, varios vasos de destilado en un corto periodo de tiempo. Ese es un problema de memoria a corto plazo. Es decir, el otro día uno no recuerda alguna de las cosas que vivió durante la noche anterior, el llamado PowerPoint, donde a veces se ven como imágenes, pero no hay un motion, no hay una movie, no es una película, sino que son puras fotos. Eso es por la pérdida de memoria a corto plazo. Y a largo plazo, el consumo de alcohol, cuando este tipo de consumo se vuelve episódico, no es que tú consumas un fin de semana y después pasan 3 meses y consumas de nuevo, ese no es binge drinking, no es consumo de alcohol por atracón. Es por atracón cuando esto ocurre ya más de 3 veces, 3 fines de semana en un mes. Es decir, ya es algo episódico, es algo continuo, es una conducta repetitiva. Ahí se produce pérdida de memoria a largo plazo. Ya no es a corto plazo, tú ya pierdes memorias antiguas. Sucesos ya no los recuerdas de la manera como lo recordabas antes, pierdes eventos, situaciones puntuales, memorias declarativas y no declarativas. Y eso también tiene que ver ya con un cambio ya estructural en el hipocampo. Ya hay procesos donde la morfología, la función de lo que llamamos la forma de comunicación emblemática de la neurona, que es la sinapsis química, se ve modificada. Lo que llamamos, la mayoría de los neurobiólogos, que es la transmisión sináptica, se ve afectada, y por lo tanto eso es ya un concepto donde uno pierde a largo plazo memoria. Esto no solo sucede en el binge drinking, sino que también en los alcohólicos que ya consumen alcohol, quizás no en los fines de semana, sino que consumen quizás menos, pero todos los días mucho. No al nivel del binge drinking del fin de semana, pero sí mucho durante todos los días. También se produce pérdida, digamos, de memoria a largo plazo. Así que sí. Y el contexto biológico como sigue una explicación, es una disfunción del hipocampo. Juan, te queremos dar las gracias por aceptar nuestra invitación a ser parte del podcast Portal Biomedicina UC. Y bueno, no sé si tienes algún último comentario para los jóvenes que consumen
o que están iniciando el consumo de alcohol y que ya sabemos que es muy importante, yo creo que prevenirlo para que no hayan estas malformaciones y estos consumos excesivos de alcohol que puedan llegar a ser patológicos. Mira, en primer lugar, les quiero dar las gracias por haberme invitado y fue un placer poder compartir parte de estos pensamientos acerca de lo que es el consumo de alcohol. Y si quisiera decir algo, yo creo que la mejor manera de prevenir el consumo de alcohol es más que nada comentando, digamos, desde un punto de vista ojalá familiar, ojalá a nivel social y a través del gobierno, del Estado, facilitar lo que es la formación de un carácter y una vida sana, un lifestyle, digamos, que sea en favor de integrar a la persona como un humano complejo, digamos, con toda su historia. Y creo que una de las cosas más importantes, como lo han ratificado un montón de evidencia en modelos experimentales, son los cambios de contexto, son complejizarlo. ¿Qué quiere decir esto? Que ojalá todos nuestros jóvenes tengan la oportunidad de poder hacer un deporte, de poder tener acceso a una multicancha, lo cual no ocurre en la actualidad, poder tener acceso a libros, lo que es la formación de contenido complejo, material, digamos, plástico y didáctico, no solo lo que es leer, va a favorecer el pensamiento, la creatividad, sino que también lo que es el arte. Yo creo que son cosas que pueden facilitar, más que nada, más que prevenir el uso de poder formar un carácter integral en la persona, donde tenga la capacidad de poder discernir un adolescente de que si alguien está consumiendo alcohol, no es necesario que yo lo haga, a menos que yo sepa que puedo medir las consecuencias de mí. Y eso puede ser factible independientemente de que el adolescente tenga un desarrollo de las zonas del cerebro que controlan la toma de decisiones un poco menos desarrollada. La formación de carácter sí puede, de alguna manera, profundizar y hacer más seguro esa toma de decisiones. Pero sobre todo una familia presente, un Estado presente, un colegio presente y amigos presentes son la mejor alternativa para poder prevenir el consumo de drogas en general. Así que eso es básicamente. Puedes tener la oportunidad de leer un libro, de que alguien te diga, este libro es interesante, esta película es interesante, o este instrumento musical. Escúchalo, tócalo. Son cosas que de alguna manera pueden cambiar la vida de una persona. Pero seguramente eso no ocurre, digamos, en la ventana o no ocurre en el bosque. Y eso es donde hay que ponerle el ojo. Bueno, Juan, muchas gracias de nuevo. Creo que nuestros auditores se quedan con tips, se quedan con información valiosa con respecto a la prevención. Y además con una conversación muy grata. Te damos las gracias y así termina otro capítulo de nuestro podcast. Muchas gracias. Chao. Chao. Síguenos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, y recuerda suscribirte a los canales de YouTube y Spotify. Nos encuentras como portal Biomedicina UC para que sigas escuchando nuestros próximos capítulos. Te damos las gracias por estar acá. Te esperamos en el próximo capítulo. Adiós.